buenas tardes, amigos. Bienvenidos nuevamente a su podcast Conozcamos Campeche. Una semana más, un fin de semana más donde tenemos la oportunidad de entrevistar a muchos amigos y mucha gente muy valiosa en el estado de Campeche. Ustedes saben que hemos tenido acá personalidades muy importantes en todos los sentidos, en todas las áreas. Hoy no es la excepción, tenemos un invitado muy especial, una persona a la que yo le tengo gran respeto. He seguido de cerca muchas veces su trabajo y su accionar en los diferentes ámbitos donde ha estado. Y hoy nos dio la oportunidad de poder platicar con él y conocer un poco más a la persona y no al personaje. Hoy conocer quién es Alfonso de una manera más que sencilla, más que simple, como somos todos y cada uno de los campechanos. ¿Y por qué Alfonso está enamorado de Campeche? ¿Y por qué de alguna manera él puede ser también un ejemplo para muchos jóvenes el día de hoy? Alfonso Esquivel con nosotros. Alfonso, bienvenido. Gracias, Fernando, muy amable, gracias. Un gusto. Buenas tardes. Qué bueno que pudiste aceptar, Alfonso. Hoy tengo el placer de poder preguntarte muchas cosas que a lo mejor en su momento pues no fue posible. ¿Por qué? Por alguna forma estábamos en diferentes trincheras, pero sí tenía yo la intención de platicar contigo acerca de cómo ha sido tu trayectoria, Alfonso, a través de los años, donde te he visto en casi todas las facetas mezcladas con la cultura, con el arte, y siempre aportando un granito de arena a diversas actividades que tienen que ver con el crecimiento personal y cultural de la gente aquí en Campeche. Muchos te conocen, pero conocen el nombre, Alfonso. No saben quién es Alfonso de inicio y hoy lo vamos a conocer. Y me gustaría mucho que nos platicaras cómo surge Alfonso Esquivel, cómo va llegando a esos niveles, cómo se enamora del arte, de la cultura de nuestro estado y qué ha pensado él a través de este tiempo que ha sido su mayor aporte. Adelante, Alfonso. Gracias, Fernando. Mira, yo nazco literalmente en el barrio de Santana, en la confluencia entre la calle Veracruz, que baja del Gran Poder de Dios, y la calle 47 o también Brasil. Sí. Exactamente en esa confluencia, ahí nazco. Una casona que todavía existe, lamentablemente solo queda el casco de la casa, todo lo demás ha venido abajo. Y ahí nazco un 26 de julio de 1961. Yo soy de la generación de los 60. Mi hermana nacería ahí después, 4 años después que yo, igual en la misma casa. A mí me trae al mundo una comadrona, como decían antes, ¿no? Claro. No había muchos médicos, sí, claro, y tampoco había mucho dinero para contratar los servicios de un médico hasta la casa, ¿no? Claro. Entonces, ahí nazco en el barrio de Santana. Cuando yo era niño, el barrio de Santana eran frutales, eran quintas. La mayoría de sus calles eran de tierra y lodo, como sí, narro en un cuento, por cierto. Y mi primera infancia es muy hermosa porque es de juegos seguros. Jugamos en la calle, trompo, valero, canica, bala, timbomba, elevábamos papalotes. Todos estos juegos tradicionales que hoy día forman parte de una leyenda urbana, claro, nosotros lo disfrutábamos por temporadas, Fernando. Y yo agradezco mucho eso a la vida, porque me permitió hacer amistades para siempre, amistades que prevalecen hasta hoy día. Entonces, y también la otra parte que recuerdo mucho eran los patios. Sí, no. Yo vivía en una casa, donde ya dije dónde está, es la número 143, una casa que tenía 1 hectárea de patio, llena de árboles frutales, llena de animales de patio, de corral. Sí, cómo no. Era una maravilla. Y mucho de la economía familiar de aquel tiempo venía de los patios. Al perder el patio, perdimos economía también. Okay. Eso lo platiqué en un programa de gobierno, intentamos resolverlo, no se pudo, pero bueno, es esto, ¿no? Entonces, el patio santanero, como supongo otros patios en otros barrios igual, era muy grande y era muy rico en aves, en árboles frutales, ¿no? Recuerdo las anonas, los zapotes, las guayas,
las guanábanas, la naranja china, la naranja agria, la china lima, que ya no existe, Es correcto. la cajera, que ya no lo ves en ningún Ya no lado, lo ves. estaban en el patio de la casa. Y los huertos también, porque Claro. había su propio huerto. Por supuesto. En el traspatio, la abuela María, tenía un huerto hermosísimo. Había todo, chile, cebollina, cilantro, etcétera. Epazote. Epazote. Entonces, a eso me refiero con la economía del Claro. patio. La gente iba y ahí agarraba para hacer sus comidas. Es correcto. Y todo era natural, Sí, sí, todo sí. era sano. Yo recuerdo con mucha nostalgia y mucha alegría también esta primera infancia, Sí. que se proyecta hasta la preparatoria. Ujú. En la preparatoria yo estudio en el Cebetis, la secundaria lo hago en la famosa Prevo, Ajá. que sigue estando ahí en el frente del FOBI. Y recuerdo de verdad, Fernando, con muchísima alegría esa parte de mi primera juventud. Claro. Y créeme que la añoro, ¿eh? La añoro. Pese a Todos. que era yo muy pobre, porque esa es la verdad, ¿no? Yo como Ernesto Cedillo boleaba zapatos en las calles y anunciábamos el Calimán, el Lágrimas y Risas, el Arandú, Memín etcétera. Pingüín. El Memín Pingüín, porque los niños nos daban la oportunidad, los comerciantes, la sombrilla en el mercado Pedro Sainz de Baranda, Claro. de salir con tu zapal de revistas a vender A vender. en el barrio. Así Entonces, es. y teníamos ya encargos, en fin. Y con eso podíamos ir al cine. Que bueno, a mí me toca el cine, me toca el Teatro Renacimiento, me toca el Teatro Toro, Ajá. me toca un cine que ya no existe, que estaba ¿El de la 16? de la 16, no. No. 16 lo veo ya grande. Ah, ok. 16 es un cine mucho más grande. Que también hacían peleas de box y Sí, todo este también, tema en la lucha parte de atrás. libre. Sí, claro, Sí. claro. Y también junto con el cine de Santa Lucía, pero son más jóvenes. Ujú. El primer teatro que yo recuerdo estaba en esta iglesia que está aquí en el centro, la iglesia, creo que es del Jesús, Sí. y al lado había un cinito. Mm, No se me olvida, allá vi Espartaco con Kirk Douglas ¿Qué tal? y ¿Qué tal? dirigida por Stanley Kubrick. Sí, claro. Yo en ese tiempo no sabía ni quién era Kirk Douglas ni quién era Stanley Kubrick. Claro. Simplemente yo disfruté la película y luego ya, cuando me nace el amor por el cine, pues empiezo a investigar y bueno, Stanley Kubrick es el director Por de cine. supuesto. Entonces, y bueno, recuerdo con mucho cariño, en esa época también, esa primera infancia y juventud, la Casa de la Cristiandad, Sí, Fernando. claro. No, San Juan de Dios. Bueno, en ese tiempo te voy a decir dónde estaba la Casa de la Cristiandad. ¿Dónde estaba? Estaba en la calle 59, ¿Tres? 59, Ajá. no, donde está el INA, sí, en el 59, Sí. donde está el INA hoy día. Sí, 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 sí. Ahí estuvo la Casa de la Cristiandad y ahí recibí los primeros acervos de mi muy pobre catolicismo, porque nunca he practicado ninguna religión, pero nazco en el seno de una familia católica y claro. bueno, yo iba a esos corrillos y iba yo el domingo, iba yo a la iglesia de San Juan de Dios. Ujú. Fíjate qué raro, porque yo no iba a Santana, iba a San Juan de Dios. Y me recuerdo mucho a un sacerdote, Casimiro de la Serna. ¿Cómo no? Muy conocido, y todavía vive, ¿eh? Sí. Y es un hombre grande y todo, pero todavía vive. Hace 1 o 2 años estuvo por acá. Sí, lo sé. Sí. Y con Casimiro lo ayudamos, y digo lo ayudamos porque fue físicamente Claro. la ayuda a construir la nueva Casa de la Cristiandad, que está cerquita de la iglesia. En la 16. Ahí está. Pero antes estuvo Enfrente del DIF, INA. precisamente. Exactamente, ahí está hoy día. Sí. Pero cuando te empiezo a hablar de la historia, estaba donde está el INA hoy En día. el INE, sí, sí, sí. Una casota y Sí. obviamente nos jugábamos a las escondidas. La casa era unas cuantas partes, unas cuantas crujías, tenían vida, lo demás estaba oscuras y cerrado, ¿no? Entonces jugábamos, chamacos al fin, a asustarnos, ¿no? Era un poco antes de la casa del Teniente del Rey, me parece, ¿no? Es la casa de Teniente del Rey. La casa del Teniente Es que del el Rey. INA es una casa Está de ahí, Teniente es del Rey. correcto, es correcto. Acuérdate ahí que en está. Campeche hay 3 Sí, casas. porque antes era museo. Sí, fue museo Y también. después ya lo dejaron como las oficinas del INA. Fíjate que esa casa es una de las 3 casas Teniente del Rey que tiene Campeche. Hermosa la casa. Hermosísima.
La otra está más adelante, en una escuela, es una escuela. Y la tercera, bueno, no en ese orden, pero la tercera, en el orden que estamos platicando, es donde está el DIF. Eran casas Teniente del Rey. Sí. Bueno, son casonas hermosísimas que han Precioso. servido de staff para cine, para teatro, para Sí. espectáculos, en fin. Entonces, hasta los 18 años estoy en Campeche, estudio en el Cebetis, creo que se sigue llamando así hoy día. Pero todo eso después del Cebetis eran potreros, eran rancherías, no existía nada de lo que hoy día existe, Fernando. Ah. Y entonces el maestro de básquetbol me decía, vamos a correr, vamos al campo a correr. Y salíamos a correr, cruzábamos la vía, y todo eso allá eran frutales y eran quintas y habían vacas y chivos y toros y era muy hermoso toda esa parte de la ciudad. Hasta llegaron hasta donde ya está la Secretaría de Seguridad, donde está el Hospital de Especialidades. Claro. Todo eso era monte. Es lo que el Campeche que yo tengo en la mente y en el corazón, ¿no? Y en la nostalgia. Nostalgioso, por supuesto, claro. Y hay que disfrutar de la Claro, nostalgia. Yo no me siento mal. Yo la disfruto y se lo platico a mis alumnos, a mis amigos. Todo esto era monte, era bosque, y era muy hermoso, habían frutales. La vida era mucho más natural, más silvestre, más llevadera, más armónica con el medio ambiente. Sí. Y quiero decirte que yo también alcancé parte de ello y definitivamente se añora el poder tener esa... Si hoy decimos que Campeche es tranquilo, antes era 100,000 veces más tranquilo todavía. No. Imagínate que jugábamos en la calle. Pero esa convivencia, precisamente que tú hablas, de que conocías a todos los de tu cuadra y 2 cuadras para allá y te ibas a casa de la vecina y de la otra y venías y comías ahí, comías allá. Las casas eran espacios colectivos. Colectivos. Públicos. Correcto. Oye, ven a comer, ya conmigo, ya nada más. ¿Cómo que comiste? No, está bien. ¿Qué comiste? Pues pescado, ¿no? O sea, la gente compartía. Yo recuerdo mucho igual eso, a través no solamente de la convivencia diaria, sino habían días muy especiales. Por ejemplo, las novenas, que ya no las veo. Quizás siguen existiendo, pero yo no las veo ya. Eran novenarios. Sí, mi mamá, sí. por ejemplo, tenía una noche, ¿no? Entonces, todos los días íbamos a la novena porque iba a haber sándwiches, tamales, espagueti, dulces. Sobre todo la última. La última cena y donde se robaban Donde todas al las niño, nocheras y se robaban al sí, niño, aparte, todo esto, claro. pero y luego había una fiesta, en fin. Sí. Toda esa costumbre franciscana, ¿Sí? son costumbres franciscanas, incluso la música, la alegría de los franciscanos, que bueno, en Santana tenían pues todo, con el buen sentido de la palabra, todo un feudo los franciscanos. Sí, es correcto. Y nos educaron en esa fe franciscana, con mucha alegría. Las ramas en Navidad, todo esto formó mi infancia y mi primera adolescencia hasta llegar a la preparatoria, donde ya empezaron las novias y los amores frustrados, ¿no? Que te declarabas y, oye, ayer se me declaró el güero, así que ya no puedo ir a llorar ahí con los amigos, ¿no? Y bueno, todo esto que forma parte de la vida de todo el mundo, espero y creo, pues eso también lo viví en el barrio. Todo esto era en el barrio, ¿no? Sí. Recuerdo los bailongos populares en carnaval, ahora que estamos en carnaval. Los toldos. Y recuerdo la presencia de Chicoche y la Crisis en Santana. Y los barrios, Fernando, organizábamos nuestro propio carnaval, como hoy día estamos otra vez haciéndolo con la Fraternidad Santanera, que es un grupo que estamos empeñados en rescatar lo que podamos de las tradiciones santaneras. Sí, me he enterado de eso, que sería un buen tema para platicar. Claro que sí. Y ya poder juntar a los integrantes, porque es rescatar mucho de la tradición y de lo que realmente conformó a los campechanos santaneros. Es correcto. Por ejemplo, el carnaval santanero tenía su parte muy bonita, que era el baile, ¿no? La coronación. Se leía el decreto del rey, ¿no? Había la reina del carnaval, el rey feo del carnaval, todo eso. Pero todo se hacía con recursos propios. Claro. No se molestaba a ninguna autoridad gubernamental. Lo hacíamos los santaneros. Y con el recurso que se obtenía de los ingresos del baile, donde iban a tocar los socios, iba a tocar Chicoche y la Crisis, iba a tocar al grupo local, que ya no hay grupos locales, los Láser o el Somos Curiano, no, perdón, es el Combo Suriano. Y nosotros le decíamos el Somos Curiano, de broma. Bueno, todo eso se pagaba lo que tenía que pagarse.
Hoy día estamos intentándolo otra vez. Qué bueno. Entonces, bueno, adelanto el 3 de marzo, va a ser la coronación de nuestra reina. Excelente. Es Mambo primero y Raquel primera. En el parque. No, va a ser en el Parque de Santana. Excelente. Cuando lo hicimos el año pasado también. Excelente, sí. El año pasado fue Beberaje primero, Sí. y una chica muy jovencita, no recuerdo su nombre, discúlpeme, pero ahí fue, y fue muy bonito el baile, todo. Y todo muy sencillo, todo es como en familia. Exacto. No, la idea no es hacer un espectáculo. No, es convivir. Bueno, entonces todo eso lo vivo, los pleitos también, por supuesto, ¿no? No faltaban. Y no faltaban. Y en el carnaval había una actividad que era un poquito dura, que era la pintadera. Sí, cómo no. Pero la pintadera en mi barrio, supongo que también en San Francisco, en otros barrios, era con pintura de aceite, Sí. chapopote, aceite quemado, Pica, pica. pica, pica. Era una cosa de miedo, ¿eh? O sea, ibas porque no te quedaba de otra. Y los trapos que los metías en tu lata, ¿no? Sí, sí, los trapos enchumbados, enchumbados. De cualquier pintura. De aceite o de lo que fuera. Y con eso nos dábamos y nos desgarrábamos la ropa sí. Y andábamos así todo el día. Sí. Bueno, y luego en la noche ir a bañarse, a sufrir con el baño porque era difícil quitarse todo eso, y luego ir al baile, ¿no? Sí, claro. Entonces, era una fiesta catártica, diría yo, ¿no? O sea, vamos a utilizar esa palabreja, ¿no? Era una catarsis social. Habían pleitos, pero bueno, nunca se llegó la sangre al río. Y eran pleitos vecinales, o sea, entre amigos de la cuadra, el Zapote, el Santana es muy grande. Y al segundo o tercer día ya se volvían a hablar y no pasaba nada. Sí. Pero, sin embargo, los del Zapote eran de Zapote. Sí, claro. Los de la Ave María eran del Ave María. Lo del Polvorín, hasta en las esquinas hay niveles. Exactamente, exacto. En una esquina ya había un grupo, ¿no? Sí, como no. Y por otro lado estaba el Polvorín. Sí. Y por ahí el Tamarindo. Sí, en fin, pero toda la Santana, ¿no? Sí. Y nos llevábamos, nos enemistábamos, pero luego nos volvíamos a reconciliar. Bueno, hubo un momento después de eso que ya hubo cierta violencia, pero bueno, no quiero hablar de eso. Pero sí recuerdo esta etapa hasta llegar a la carrera de contaduría pública. Yo me inscribo, Fernando, en la Escuela de Comercio. Estoy en una facultad de la escuela, en la universidad. Y llego con muy buenas notas y muy buenos augurios porque yo ya trabajaba en despachos contables. Y entonces recuerdo con mucho cariño el despacho López Novelo, que era de un contador yucateco que me contrata, y estuve como 2 o 3 años trabajando con López Novelo, y al mismo tiempo estudiaba. Estaba yo en eso cuando surge una huelga, y como todo chamaco, y decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Claro. Entonces me meto a la huelga. Como toda buena huelga se pierde, y a todos nos dicen adiós, ¿no? Pero ahí empecé a conocer y a relacionarme con el Estado. El Estado, lo que decía Octavio Paz, el logro filantrópico, decía Octavio Paz, es filantrópico, ¿por qué? Porque te decía, ok, te portaste mal y tienes que tener un castigo, pero no te preocupes, no te voy a dejar solo. Escoge un lugar que no sea Campeche y estudia lo que quieras. Y yo te voy a dar una beca. O sea, las becas ya en los 70s eran, en los 80s ya eran cosa de orden público las becas. Entonces yo decido, por las áreas de la vida, decido irme a estudiar a Cuernavaca, a un centro que se llama Centro Sindical de Estudios Superiores. Lo estaba fundando la OIT, el Congreso del Trabajo, la CTM, Pemex, estaban fundando esta institución educativa para trabajadores e hijos de trabajadores. Y yo digo, yo vi la piscina y dije, yo quiero estar acá. Claro. Vi la piscina, no vi lo demás, ni el plan de estudios, pero sí vi la piscina gigantesca y dije, esto es lo mío, yo quiero estar acá. Y me fui a estudiar economía. Ahí estudio, y estando estudiando economía, paso por una calle en Cuernavaca, que son calles muy irregulares, por cierto, y me encuentro con un letrero que dice Teatro Los Mascarones. Todavía existe el grupo, ¿eh? ¿Sí? Lo puedes encontrar en internet. Los Mascarones. ¿Dónde estaba? Cuernavaca. En Cuernavaca. Y entonces digo, bueno, ¿qué será esto? Y la puerta estaba cerrada. Entonces toco la puerta, me abre una muchacha muy guapa,
que luego fue mi novia, por cierto, se llamaba Andrea, me dice, Cristal también le decía en su nombre artístico. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedo servir? Dije, es que veo teatro y, sí pasa. Y me recorre las instalaciones. Era una casa, pues, como esta, ¿no? Sí, 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 enorme, gigantesca, amplia. ¿Y cómo puedo entrar a estudiar acá teatro? Me dice, trabajamos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, pero hay una condición. Es una especie de internado. Órale. Entonces tienes que quedarte viernes, sábado y domingo para que puedas estudiar teatro con nosotros. Oh, qué bien. Y le digo, oye, pero yo no tengo dinero para Me van a dar de eso. comer, me van a Y invitar. me dice, sí, Mariano Leiva, que a la postre fue uno de los primeros diputados de la izquierda mexicana. Mariano Leiva, un tipo muy rico, fue diputado federal por estaba naciendo el PT. Okay. Y llega a ser diputado y tenía recursos y financia el proyecto. Supongo que también encontró apoyos en otros sectores y con otros amigos. Entonces aquí vas a tener todo, nomás traes tu ropa y ya. Y dije, seguro sí. Y me inscribo en los Mascarones y estoy trabajando con ellos 3 años. Qué bueno. Trabajo y allá conozco los meandros del teatro. Okay. Sobre todo el teatro mexicano. Okay. Porque ahí se representaba la vida de Quetzalcóatl, ¿no? La vida de Emiliano Zapata. Y así, puros héroes. Era la vertiente histórica, lo que les interesaba a ellos como género teatral. Okay. Y yo conozco ese tipo de teatro y bueno, empiezo a conocer el escenario, el proscenio, las piernas, en fin, todos estos aparatos técnicos, la mecánica teatral, Claro. la iluminación, en fin, todo esto que hoy día forma parte de mi vida, afortunadamente todavía, bueno, después de más de 40 años, sigo pues arriba de los escenarios. ¿Sí o no? Perdón que te interrumpa, Sí, Alfonso. Los que de alguna manera tuvimos la oportunidad de pisar un escenario y de conocer la entraña de qué es el teatro, que no es pararse y leer un fragmento de una lectura, no es aprenderse de memoria nada más un texto para decirlo, sino es crear de ti mismo una identidad de un personaje que es ficticio, que lo creó el autor de la obra, pero el cual tú tienes que darle un contexto y tienes que darle una historia, y tienes que darle una esencia, pero con tu presencia, con tu arte, con tu persona, con tu manera de expresarte. Los que hemos tenido esa oportunidad, nunca vamos a olvidar que el teatro es una de las máximas presentaciones, o representaciones más bien, perdón, de lo que es la cultura, a nivel el que tú quieras. Dramático, lírico, el que de alguna manera es hasta de contexto, como dicen, cómico. Vamos, tiene una serie de manifestaciones tan amplias que una sola actuación puede representar 7 diferentes situaciones de vida en una sola presentación. Y eso es lo que lo hace fantástico, porque le va a tocar el alma al que está en esa esquina y que de alguna manera sufrió una decepción amorosa. Le va a tocar al que está de la otra esquina, la esquina sur, que está molesto con la sociedad, aquel que no se conoce a sí mismo, o sea, N cantidad de cosas. En tu caso, coméntame, después de ir metiéndote en el ámbito del teatro que te fue llenando internamente el corazón y el alma en muchos sentidos, ¿cómo se da tu tránsito entre el practicar y hacer cultura y el transmitirla a los demás cuando empiezas a pisar otros escenarios, ya no solo el teatral, ya no solo el de la escuela, sino ya empiezas a trascender a otro tipo de niveles de expresión? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, fíjate que en mi caso fue bastante difícil porque yo tenía que trabajar para vivir. Bueno, todos trabajamos para vivir, pero claro, yo si no trabajaba no podía vivir. Yo tenía que trabajar, antes a mis padres que eran grandes, y bueno, luego mantener a mi familia. Claro. Y entonces yo tenía que necesariamente que trabajar, tener un trabajo y un ingreso. Y en las horas de ocio, dedicarme al teatro. Okay. Y así lo hice. Es decir, yo transité entre estas dos actividades y bueno, así yo teatro a las 10, 11, 12 de la noche. Claro. Y quizá ahí formé un mal hábito, que hoy día lo sigo teniendo.
Yo, si me dicen mis alumnos, maestro, yo puedo de 7, 8 de la mañana, nos vemos a esa hora. Yo puedo hasta las 10 de la noche, nos vemos a esa hora. O sea, no hay manera de que yo evite poder enfrentar al reto de una actuación y de enseñar, ¿no? Claro. Ahora, cuando me toca ser director de un área de cultura en Campeche, pues el área estatal, yo seguí haciendo teatro. O sea, yo nunca dejé de hacer teatro. De hecho, quizá fue las obras más significativas de mi vida como actor, los viví siendo funcionario de gobierno. Por eso hoy día cuando me dicen, es que yo trabajo, eso no es pretexto, amigo. Sales a las 8, nos vemos a las 9. Claro. Y dice, oye, pero yo te llego cansado, ahí se te va a quitar el cansancio. Claro. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, La secreta obscenidad de cada día, una obra de Gustavo Ott, fascinante obra, es una obra casi de psiquiatría. La monté totalmente de madrugada, Fernando, porque yo terminaba a las 10 de la noche y el maestro Juan Laureano Arce Saavedra, que en paz descanse, me decía, no se preocupe, chico, yo aquí le espero. No tengo nada que hacer en la vida más que dirigirle y dirigir a los demás, ¿no? Entonces, yo aquí le espero. Y entonces yo terminaba a las 10, 10 y media, 11, iba yo al escenario, junto con Raúl Rico, otro gran actor campechano. Bueno, es michoacano, pero vive acá, se casó, su familia vive en ese Adoptado totalmente. Exacto, totalmente, Raúl Rico. Y ensayábamos en la madrugada. Y yo no sentía cansancio ni nada de eso, yo disfrutaba mucho esas horas de soledad allá en el claustro, ¿no? Que además es hermosísimo. Precioso. Es mi segunda casa, el claustro, Fernando. Bueno, entonces ahí estábamos en la madrugada. No había tiempo. No había, que estoy cansado. No. El domingo, pues, el domingo nos vemos. Claro. ¿Cómo está la fecha? Entonces, hay una transición entre mi vida como profesional del área de la economía, de la ciencia política y luego de otras áreas que he estudiado, y el teatro han ido paralelas. O sea, nunca he dejado el teatro. O sea, nunca. Digamos que el teatro ha sido tu soporte, tu bastón, tu ángulo en el cual te has apoyado para poder seguir y continuar dentro de la lucha diaria que tenemos todos, todo, ¿no? Pero que te da la motivación de continuar vivo y de continuar haciendo cosas, ¿no? Es esta dicotomía entre la vida cotidiana, claro, que todos tenemos, y la fascinante vida de la ilusión, ¿sí? De la fantasía, de la reinterpretación, como digo yo, de la resignificación de la vida. De la creación. En un escenario, exactamente. Y yo disfruto cómo se van armando los personajes. Sí, claro. Cada obra plantea retos, por supuesto, cada obra. Ahora estamos trabajando una obra dificilísima, que es una obra de Zach Helm, un dramaturgo norteamericano que escribió esa obra a los 22 años. Es un genio, claro. ¿Sí? Es un genio de la dramaturgia norteamericana, pero habla de un drama que está en todo el mundo, que es el drama de la depresión, las drogas y el suicidio. ¿Qué tal? Ahora, el texto es un texto apuntalado en la psicología de Carl Rogers, un psicólogo norteamericano contemporáneo. Es una obra muy compleja, pero muy linda. Qué interesante lo que me estás diciendo, porque esa obra va a terminar siendo actual en cualquier momento y en cualquier etapa de la vida. Totalmente, totalmente. Como yo diría que casi cualquier obra es actual. Tú puedes representar las troyanas con ropa actual. Sí, claro. Y el drama es el mismo. Estoy de acuerdo. ¿Sí me explico? Pero unos son fantasía y otros son realidad. Sí, claro. Unos son ilusión y otros son creatividad del momento y de la realidad que estás viviendo. Por supuesto. Entonces, pues, esta ir y venir entre lo cotidiano y la ilusión que genera el teatro, creo que sí es un basamento. Claro. Que me ha dado resiliencia, me ha dado fortaleza, sí. Por supuesto. Y lo veo también en otros actores que tienen conmigo ya más de un lustro, están en esa misma situación. Se hacen fuertes emocional, anímica y espiritualmente. Sí te fortalece el teatro. Por supuesto. El reflexionar cada personaje, cada contexto, el encontrarla cuál es el contexto histórico, estudiar, discutir, llegar a acuerdos acerca de
cuál es la personalidad de un personaje, es dificilísimo, tú lo sabes. Y eso te permite ir entendiendo mejor lo que Hannah Arendt llama la condición humana. Claro, por Te supuesto. permite conociendo la condición humana, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Y todo esto hace que el teatro se convierta en una parte de la vida. Por supuesto. No es la vida, No. pero forma parte de la vida Así. desde que nos conduce a la reflexión, nos conduce a sentir que eso yo ya lo viví en un momento determinado, ¿no? Me consta lo que está pasando allá arriba, ¿no? En ese sentido, el teatro se reproduce Sí, claro. en el público, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego cuando sales odiando a un personaje o lo sales queriendo, eso es lo hermoso, o sea, del teatro, En ¿no? el momento, Alfonso, te puede generar, adelante con tu cafecito, te puede generar sentimientos de todo tipo. Hablo como público. Cuando un buen trabajo está realizado como debe ser, como el teatro exige que se haga, cuando estás horas y horas de ensayo, deshoras, madrugadas haciendo esto, llega un momento en el que hay un dominio del escenario y del personaje que transmite de inmediato, que esa es la finalidad del teatro, transmitir hacia el público lo que ese personaje quiere reflejar. Si tú sales del teatro odiando a un personaje, que es el personaje malo de la obra, o al héroe de la obra, o al personaje más significativo de la obra, sales realmente idealizado, sales con esa intención de cómo me gustaría ser como este cuate, ¿no? Con esa decisión, con ese arrojo. Creo que hemos cumplido Sí, el objetivo, ¿no? el propósito, sí, claro. Mira, tres cosas, ¿no? Yo entreno a mis actores físicamente, porque el teatro se hace con el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que estar apto, tiene que tener aptitudes físicas para poder respirar bien, respirar suficiente, buen volumen de voz, timbre, tonicidad, etc. Y por otro lado, también hacemos muchísima lectura de poesía, porque el teatro nace en la poética aristotélica, nace como parte de la poesía, fíjate. Luego ya con el tiempo se va a hacer esta decisión y se va a convertir en un arte independiente, ¿no? Una de las grandes artes. Pero en la poética aristotélica, la poesía es todo. Literatura, teatro, ciencia, todo es poesía. Entonces, siempre leemos mucha poesía. Claro. Ahora, en marzo, el 14 de marzo, vamos a hacer un reconocimiento a Carilda Oliver Labra, una poeta matancera cubana, y vamos a leer como 40 sonetos de ella. Ah, mira. Ella es una excelente sonetista, bueno, ya falleció, sonetista, y además es una poesía erótica, como bueno cubana, ¿no? Sí, claro. Y una mujer que además como mujer fue bellísima, sí, claro. Y vivió la vida profunda y intensamente. Como quiso. Y entonces vamos a hacerle un reconocimiento y al mismo tiempo exponer su obra en el marco del mes de la mujer. Okay. La mujer que se celebra a nivel mundial. A nivel mundial. Y la universidad pues nos pidió, y pues vamos a hacer esto. Entonces volvemos a la poesía siempre. De hecho, cada año empezamos con poesía. Muy bien. Luego vamos a continuar con otras cosas, ¿no? Pero siempre empezamos con poesía. Entonces, el buen decir del teatro tiene su base en la poesía, claro. En el ritmo poético. Entonces, vamos a hacer este homenaje. Bien, el teatro entonces tiene que tener un actor fuerte, apto, muy bien entrenado, de cuerpo, de voz. Física, y también, mental y espiritual. Exacto, y espiritualmente. Hacemos mucha concentración, mucha respiración profunda, claro. Relajamiento hasta donde más podamos antes de subirnos al escenario. Claro. Entonces, son muchas horas de vida. Y yo siempre les digo eso, ¿no? Si están dispuestos a sacrificar, porque en la vida hay que sacrificar cosas. Decían las abuelas, no se pueden todas las glorias, decía mi abuelita, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es totalmente cierto. Vas a dejar de ver televisión, vas a dejar de ir al cine, vas a dejar de ver a tus amigos algunos días y muchas horas. Si estás dispuesto a eso, bienvenido al grupo. Sí, si quieres lograr algo, siempre vas a tener que, va a tener un costo. Sí, por supuesto. Y ese costo hay que estar dispuesto a pagarlo. Y además es un doble costo, porque además no hay paga, es por amor al arte.
Entonces, eso lo hacemos por amor al arte. Esa es otra de las cosas Claro. fascinantes del teatro, ¿no? En este caso, porque lo hacemos por amor al arte. No nos limita el que no nos paguen o el que, claro, la universidad nos da toda la infraestructura, nos da todo el apoyo logístico para las obras, para hacer las obras. El teatro mismo ya es un enorme apoyo, todo el aspecto técnico, las invitaciones. Bueno, eso es, cualquier grupo independiente, es una de sus ilusiones tener todo eso, ¿no? Entonces nosotros, aunque somos el grupo de la universidad, nos sentimos cobijados, queridos, Claro. apapachados por la universidad, ¿no? Tu alma mater, la universidad es la Sí, que te ha dado todo el soporte y todo el apoyo para poder realizar o es llevar a cabo correcto, todo lo que has es idealizado en correcto. el teatro. Y bueno, la universidad, entre sus propósitos adjetivos, tiene el de fomentar las Claro, artes, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, cuando yo regreso de Cuernavaca con toda esta idea de hacer teatro, de hacer un grupo, que no es tan fácil, me llevo muchos años, me llevo más de 20 años en poder formar un grupo. Claro. Sigo haciendo teatro de manera esporádica, pero subo al escenario, empiezo a dirigir, empiezo a tener como maestro de la Facultad de Ciencias Políticas presencia entre los chicos con el teatro. Y un día, hace como 12 años, un grupo me dijo, maestro, ¿por qué no nos dirige una obra? Ese grupo no se me olvida, se llamó Los Alebrijes. Ujú. Así se pusieron ellos, Los Alebrijes. Entonces, empecé a trabajar con ellos y desde entonces la universidad se fijó. Ujú. Dijo, oye, pues ¿por qué no aquí hay un salón de ensayos? ¿Por qué no ensayan acá? Llega Enrique Pino Ah, ok. a Difusión Cultural Sí, sí, sí. y me invita a estar allá en un salón. Y le digo, bueno, pues vamos a ocupar, sí, adelante, Alfonso. Y Pino nos da todo el apoyo, que hoy día nos ratifica Jorge Portillo, Portillo. Sí. y un poquito más de apoyo, ¿no? Pero bien, empezamos ya a institucionalizarnos como grupo de la universidad. Ok. Y hoy día, pues ya somos la compañía de teatro universitaria, ¿no? Y reconocida como tal, y ya tenemos pues actores y actrices que son los protagonistas, los protagónicos, Sí, los que han aprendido más. fíjate que tendremos tiempo, te voy Sí, a comprometer un poquito aquí con nuestro público para que conozcamos más de cerca ya en la práctica el trabajo teatral que estás haciendo cuando y guste. poder visitar ahí las mismas instalaciones, un ensayo Me parece y que magnífico. la gente conozca las entrañas Sí, exacto. de, ¿Qué es lo que ven después allá, no? exactamente. Porque trabajamos todos de negro, en color neutral, ¿no? Sí, sí, sí. Es el color universal del teatro, el color neutral. Entonces, pero vamos llevando prendas para ir representando en las famosas improvisaciones Claro. Otros algún personajes, personaje, claro. claro. Entonces vamos construyendo, ¿no? Oye, Alfonso, Sí, y aquí viene una parte muy importante. Esa transición también, en donde toda esta experiencia y todo este aporte emocional, espiritual, intelectual que te dan las artes, cuando llega la oportunidad de tener un puesto de servidor público al rango que lo tuviste como secretario de Cultura, yo sé del trabajo que cuesta la planeación, la estructuración, la gestión, Fernando. sea parte de la gestión, o sea, es lo principal, si no, no hay nada, ¿no? Es correcto. Pero también lleva un trabajo profundo de preparación y de planeación de qué queremos brindarles al pueblo, qué tenemos a la mano, qué es darle lo mejor con el menor costo o tal vez darle lo mejor con el costo que sea, porque eso es lo que necesitamos hacer en ese momento. Me gustaría que le explicaras al público cómo es el trabajar en ese sentido, la planeación de cómo generar un acervo cultural en un periodo de tiempo que vas a estar ahí ejerciendo ese puesto, ese trabajo, ese servicio al pueblo, porque yo lo veo como un servicio, el poderles proporcionar esos medios para tener acceso a cultura que antes no tenían o conocer cosas que no tenían, no sabían. De otros países, de otros lugares, otros esquemas de cómo trabajar, etcétera. ¿Cómo es ese proceso? Platícanos. Sí, mira, la gestión cultural, que hoy día ya es hasta objeto de maestrías y doctorados, Sí. cuando yo empiezo a trabajar en los 80, pues no existía, éramos promotores culturales, ¿no? Todo el que hacía algo
vendía un libro, Promovía. era un promotor Sí, cultural. claro. Hoy día ya es algo muy profesional. Me toca la etapa de profesionalización de la gestión cultural. Eh, Efectivamente, tú lo has dicho muy bien, la gestión cultural no escapa a los procesos de planeación Claro. político-administrativa de ninguna manera. Entonces, cuando yo estudio en la ciudad de Cuernavaca, la verdad, me dan clases docentes extraordinarios, Fernando. Por decirte un ejemplo, me da clases de desarrollo regional económico un hombre maravilloso, que él fue secretario de Economía de Salvador Allende. Órale, Sí, Pedro Buscovich. qué cosa. Y Pedro Buscovich nos decía, el economista tiene que ser un genio en las fórmulas económicas y econométricas, pero tiene que saber de cultura, tiene que ir al teatro, tiene que ir al cine, Claro. tiene que practicar alguna disciplina artística y estética. Nos empieza a meter en este rollo que hoy día le llaman holístico. Sí. ¿Sí? Sí, La sí, cultura sí, holística, es decir, que no te quedes nada más Sí. en tu nicho profesional, sino que veas el mundo cuán amplio es, ¿no? Ese. Del Entonces, micro al macro. entonces empiezo a tener contacto en Cuernavaca, que además hay mucho de esto en Cuernavaca, con músicos, con los mascarones, con los músicos, con los que hacían poesía, con los que trabajaban teatro callejero, con los que hacían danza. Me meto a la Casa de la Cultura a cursos de modelaje en plastilina y barro. Empiezo a ejercer esa recomendación que nos daba para nosotros veíamos a Pedro Buscovich como una leyenda viva ahí entre nosotros, ¿no? Dándonos clases de economía y diciéndonos, tienen que aprender otras cosas, no se pueden quedar como simples economistas, tienen que saber de arte, de pintura, de ciencia. Entonces el tipo te empujaba, ¿no?, a encontrarte con todo este mundo maravilloso de las artes y bueno, empiezo a interesarme de manera holística, diríamos hoy día, ¿no?, Claro. acerca del mundo y sus quehaceres. Y así es como entro en contacto con el mundo del arte y empiezo a estudiar. Fíjate que me meto a estudiar piano. Yo ya aquí estudié piano en Campeche, en una calle que no tenía tierra, en una calle Que no tenía pavimento. lodo, pero no tenía pavimento. Y ahí habían 3 pianos en esa casa. Tengo un cuento que se llama La calle de los 3 pianos. Y hablo de esa experiencia. Y logré tocar Beethoven. Logré tocar algo de Mozart. Vaya. En esa humilde escuelita de barrio en Santana. Pues a mí me marcó mucho Santana, ¿eh? Claro. Porque digamos que lo más sensible de mi espíritu, ahí lo fui cultivando. Claro. Entonces, cuando llego a Cuernavaca, un día estaba yo en la Casa de la Cultura, que no es muy grande, estaba yo viendo y me paro a ver una mujer que estaba ensayando. Yo no sabía que era Nadia Stankovic y que esa señora luego va a ser maestro de otros pianistas. Bueno, yo no soy pianista, pero de un pianista campechano muy famoso que es Lázaro Bazar, Sí, cómo que no. también valdría la pena que lo No, claro. entrevistes. Bueno, y entonces me dice Nadia, hablaba como medio español y no sé si era polaca o húngara. Joven, ¿quiere usted pasar a la clase? Pase, siéntese. Entonces yo paso, me siento y hoy tengo un concierto. Digo, maestra, ya lo vi, pero cobran. Usted me ha invitado. Ah, está. Entonces llego al concierto y me pasa, y me siento en primera fila, Nadia. Qué bueno. Y toca el concierto. Y empiezo a tocar algunas clases con ella, me empieza a enseñar algunas cosas del piano, pero bueno, yo después tengo que concentrarme en economía, era lo que yo fui a hacer en Cuernavaca, ser Claro. economista, y ya me despido de ella, sé que ella falleció, y también sé, porque la narra mucho Lázaro Bazar, la recuerdo con mucho cariño y afecto. Entonces, bueno, el caso es de que entro en contacto con un instrumento que es un instrumento completo, así se llama, así le dicen, ¿no? Puedes tocar lo que quieras en ese instrumento. El piano puedes tocar desde una sinfonía, una sonata, lo que tú quieras en un piano. Es un instrumento completo, tiene todas las posibilidades que el pentagrama te ofrece. Claro. Entonces, yo me fascino me regodeo en ese mundo y al mismo tiempo entro en contacto con los seminarios, los debates, los encuentros acerca de la gestión cultural,
Cuando llego a Campeche, pues me encuentro con un medio que, bueno, yo regreso aquí en el 85 y en ese año por primera vez se inaugura el Instituto de Cultura de Campeche, en el 85, cuyo primer director va a ser el poeta y escritor Brígido Redondo. Sí, claro. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Bueno, y yo empiezo a trabajar con Brígido. Gratis, Fernando. No había dinero, ¿eh? La oficina de Brígido, el director general del Instituto de Cultura, estaba en donde hoy día está la Escuela de Educación Artística. Pero ni siquiera toda, sino nada más la parte de enfrente. Y ahí estaba la oficinita del poeta, ¿no? Así, eso era todo. Entonces lo ayudábamos a pegar anuncios en los postes, aquí se utilizaba mucho la pegatina, ¿no? Para poner hoy, se presenta el libro, concierto, en fin. Y empiezo a trabajar lo que se llama la publicidad tipo guerrilla, porque no había dinero, y de boca en boca, Radio Bemba, ¿no? Radio Bemba, como dicen los cubanos, para ir promoviendo las cosas que iban a suceder, ¿no? Claro. Y eran cosas muy sencillas y pues no había dinero, aunque el poeta Redondo tenía una enorme visión de la cultura, pero no había dinero. Sí, claro. Estaba naciendo apenas la institución. Van a pasar muchos años antes que el Instituto de Cultura tenga una presencia, digamos, notable en el ámbito campechano, ¿no? Y bueno, de ahí llega Enrique Escalante, Carmen Josefina Espinosa, Encia Verducci, Sergio Witz y un servidor. Que yo tengo una gran ventaja en esto, que por azares de la vida, de la política administrativa, de lo que tú quieras, yo logro estar 12 años seguidos en la institución. Es correcto. Y en los 13 años anteriores hubieron 5 directores. Sí, Entonces es muy difícil construir en tan poquito tiempo algo, ¿no? Fíjate, entonces, perdón que te interrumpa. Sí, ahí es donde donde me llama la atención tu trabajo. En ningún momento de la historia moderna de la política en Campeche y de los gobiernos que hemos tenido, había existido una vuelta o reinvitación o reincorporación o que te hicieran patente, ¿sabes qué, Alfonso? No te vayas, quédate acá porque aquí te necesito. Tu trabajo me ha gustado y necesito que lo sigas desarrollando o los proyectos que traías, terminarlos. Una sabia decisión, supongo yo, de quién fue, pero ya tú nos comentarás. Pero lo más importante es reconocer que si existe un trabajo que se viene desarrollando, no va a ser en 6 meses, en 7 meses, cuando se venía ahora sí que dándole una categoría superior a Instituto nada más de Cultura, a una Secretaría de Cultura que ya tiene otro nivel en ese sentido. Ya es una gestión más allá. Obviamente. Y ya estamos hablando de intereses mucho más altos, de financiamientos más importantes, pero sobre todo saber canalizarlos, saber bajarlos, saber obtenerlos, canalizarlos, dónde apuntalar, dónde no. Y esa es la parte a la que iba mi pregunta originalmente, ¿no? Llegaste a este punto en donde no solamente hiciste un buen trabajo, sino además fue, ¿sabes qué? No te vayas, síguele. Sí, fíjate que yo fui muy afortunado en ese sentido, ¿eh? Sí. No dudo que hayan habido otras propuestas, por supuesto, ¿no? Obvio. Y otras gente que yo quiero también, ¿no? Así es, y eso, obvio. Pues, se vale, ¿no? Y compromisos. De hecho, déjame decirte que yo cumplo con lo que hacen todos los funcionarios públicos. Yo renuncio, sí, claro, como tiene que hacerse, ¿no? El procedimiento, sí. Y renuncio y me voy a una campaña política, ¿no? Claro. Pero ya alejado del instituto. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando empieza el nuevo gobierno me invitan a regresar a la institución, claro, y a continuar y a fortalecer para que en el futuro se dé un paso trascendental y esa institución se convierta en secretaría. Así es. Y eso es lo que hacemos. Entonces, para ello suceden 2 cosas. Lo primero es que nuestra curva de aprendizaje fue maravillosamente larga. Sí, claro. Y me permite entrar en contacto con otras instituciones de otros estados del país que ya tenían avanzado muchísimas cosas, ¿no? Claro. Te voy a poner un ejemplo, porque sería muy largo, pero voy a poner un ejemplo. Voy a Morelos, yo vivía en Morelos, regreso a visitar Morelos, al Instituto de Cultura de Morelos, y me dice la directora en aquel tiempo, de ahí me dice,
Eh, Fíjate que tenemos un proyecto precioso, Alfonso. Se llama La Vecindad. ¿Y qué es eso? Vete, lo muestro. Entonces, en una vecindad que ellos rescatan, reconstruyen, rehabilitan, ponen un proyecto de niños. Todo era para niños. Y yo me quedo fascinado. Digo, eso lo tenemos que hacer en Campeche. Claro. Entonces, eso me refiero con curva de aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Y cuando, entonces, regreso a Campeche, digo, hay que hacer una institución dentro, hay que hacer instituciones dentro de las instituciones. Eso se llama, en política administrativa, se llama crear estructura. Porque eso es lo que va a apuntalar a la institución. Es correcto. Porque los programas van y vienen. Pero eso lo va a fortalecer. La estructura se va a quedar, va a fortalecer. Hay que crear instituciones, es decir, crear estructura. Y empezamos a trabajar en ese sentido. Entonces nace la chácara. Así es. Que la chácara la construimos en colectivo, varios promotores del Instituto de Cultura, y yo le pongo el nombre. Digo, se va a llamar La Chácara, porque Santana, así se llamaba el avión, Bebe Leche, o como quieran llamarle, Santana se llama La Chácara. Entonces va a ser La Chácara. Qué bueno. Y ahí está La Chácara. Bueno, estuvo aquí. Bueno, en este espacio estuvo La Chácara. Qué bueno que haces mención de ello. Sí. Haciendo un pequeño paréntesis, pues sí quiero reconocer y agradecer mucho la hospitalidad de Laura Custodio y de Luis, preciosa, que nos han permitido estar en preciosa. Esta casa. Es llamada hoy por hoy la Casa de los Colibríes y tiene una esencia esa historia. Ya ustedes la conocerán, vengan a visitarlo, es un open house permanente. Ustedes pueden venir, conocer, comprar artesanías, saber un poquito de la esencia de cómo se hacen los trabajos manuales, de ciertas piezas de cultura también, cómo eran las casas originalmente en Campeche, pisos originales, las mismas vigas, reconstruida y remodelada en muchos sentidos, pero conservando la esencia. Es un proyectazo que ya Alfonso ahorita vino a visitar también y que quiero compartir con ustedes y agradecer ampliamente a la Casa de los Colibríes, a que nos hagan el favor de mantenernos acá y ahora sí continuar con eso. Bella casa y hermosísimo nombre. Sí, hermosísimo nombre. Sí. Bueno, entonces, surge la chácara. Ajá. Y la chácara, a su vez, empieza a tener igual una reproducción social ampliada, diríamos los economistas. Y entonces generamos grupos, diferentes grupos. Y creamos en especial un grupo, Estrellas con Ángel. Okay. ¿Qué es esto? Un grupo de niños Down, que ellos y sus mamás se meten en un proyecto de creación artística hermosísimo. No sé si exista, la verdad no lo sé, pero existió muchas décadas. ¿Qué era Estrellas con Ángel? Un proyecto que iba en contra de una creencia de que los niños Down no pueden crear arte. Claro. Y entonces, bueno, fotografía, danza, teatro, música, manualidades, se convirtió en un proyecto muy lindo. Ese proyecto lo voy a presentar lo presentamos en competencia internacional, Fernando, ante un taller que viene de una convocatoria que vino de Estados Unidos, ¿eh? No fue nada ni siquiera de México, de Estados Unidos, que se llama Coming Up Taller. Okay. Se llama Haciendo el Taller, ¿no? Coming Up Taller. Lo convoca la Casa Blanca, pero lo financian empresarios norteamericanos. Y te decían, bueno, si tienes un proyecto que crees que valga la pena, mándalos. Y aquí nosotros, si lo ganas, te damos un premio, te invitamos a la Casa Blanca, en fin. Y digo, pues, llamo a los maestros, vamos a meter este proyecto. Oiga, maestro, ¿cómo cree usted en Estados Unidos? Ustedes olvídense de Estados Unidos, vamos a presentar este proyecto y vamos a ganar. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el Coming Up Taller, Fernando, que da la Casa Blanca, lo ganamos 2 veces con la chácara. Primero con la chácara misma, con todos sus talleres, y luego con Estrellas con Ángel. Y fuimos a la Casa Blanca. Qué proyectazo, Alfonso, qué proyectazo. Y eso es un proyecto. Por eso, yo ahí recibí una lección de vida. No hay proyecto humilde. No. Todo un proyecto, por muy sencillo y modesto que sea, puede crecer tanto como tú quieras que crezca. Por supuesto. Y esa fue ya entonces, a partir de esa experiencia, fue una lección de vida. No hay proyecto humilde en el sentido de que, porque estoy haciendo nada más un pajarito, ok, pero a lo mejor después vas a hacer una garza, y luego vas a hacer un pelícano, y luego lo vas a hacer de madera, y luego vas a hacer de bronce, y luego te vas a convertir en el rey de los pelícanos a nivel mundial. Entonces, eso es la enseñanza que tuve y mi experiencia con el Coming Up Taller
y la Casa Qué Blanca. increíble historia me acabas Y de contar. saludamos a Bush y saludamos a Sí, Linda, sí, sí, sí. Linda Bush, en fin. Bueno, y fueron niños acá, fueron gentes acá. Fíjate que me llama mucho la atención también esta parte porque es precisamente el objetivo de la charla, lo que yo te decía al inicio, antes de empezar, que quisiéramos conocer muchas cosas que desde fuera aparentemente pues es fácil juzgar y decir, oye, pues si tienen el presupuesto del mundo, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen el otro? El juez de calle que desconoce la esencia y la entraña de cómo se puede Sí. realizar esto. ¿Cómo llegamos al punto, y ahí vamos a ver algunas imágenes que tú nos hiciste favor de compartirnos, de llegar a ver a Alfonso Esquivel en una fotografía acompañado nada más y nada menos que de un gran tenor? Así Un es. tenor que a pesar de su discapacidad, mundialmente respetado, Andrea Bocelli. Sí, sí. Y que tú hiciste, ahora sí que posible, con todo tu equipo de trabajo y con Sí, toda por la supuesto. planeación. No, y con todo el apoyo del Por eso, gobernador en turno, porque si no todos. era imposible. ¿no? Es un conjunto de cosas. Sí, claro, por Porque el supuesto. dinero puede haber, pero si no hay Sí. la gestión, no se da tampoco, Sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, llegar al punto de poder traer espectáculo de ese nivel, de ese tamaño, al atrio de la Catedral de Campeche. Cuéntanos cómo fue. Mira, es un proceso largo. Voy a ser muy Sí, breve, sí, claro, porque es sí. muy larguísimo. Bocelli, en un primer momento, el proyecto se cae. Mm, Y yo tengo que salir a decir a la prensa del momento, que no era señores, pasó esto, no es culpa de nosotros, no es culpa del gobierno. Algo pasó en la estrategia de difusión de alguien, y el caso es que no va a poder ser. Eso fue en un primer momento, y obviamente, ya sabes, ¿no? Nos llovió. Y bueno, me llovió a mí en especial, ¿no? Bocelli era un proyecto de... ¿puedo decir nombres? Sí, tú dilo. Era un proyecto de, así como, mira, el Festival del Centro Histórico Sí, es un proyecto de Tony González, sí, sí. Sí. Ustedes saben, pero antes de eso, nosotros llegamos en el 97, Uh-huh. 98 y 97, 98, hacemos un festival ciudadano. Claro. Lo hicimos entre amigos, un colectivo de amigos, Uh-huh. ¿sí? Donde estaba Delio, Sí. estaba Maruja del Río, Uh-huh. estaba Nero Borroto, estaba Chavo López, que en paz descanse. ¿De dónde está el negro borroto? Es de rato que no Vive, veo. vive en Playa del Carmen. Sí. Ah, De hecho, fue director de la Casa de Cultura del ah, Carmen. sí. Sí, pero sigue siendo fotógrafo. Ah, Sigue, sí, claro. Sí, sí, bueno, es- era Era el grupo. Gloria Montero, Uh-huh. Paz en fin, descanse, igual. eran Socorro Rodríguez, Juana Rodríguez. Era un grupo muy grande. Y entre todos poníamos 10 pesos. Uh-huh. Y entonces, 97 y 98 fueron festivales muy modestos, Uh-huh. prácticamente con lo que tenía cada quien, ¿no? Claro, yo estando en el Instituto Cultural, pues le ponía un poquito más, pero en realidad era un esfuerzo colectivo. Y lo siguió siendo, ¿eh? Uh-huh. Todo el tiempo que yo estuve en el Instituto de Cultura, siguió siendo un esfuerzo colectivo. No era de una institución. Participaban muchas instituciones. Uh-huh. El Congreso el Congreso local, las escuelas, la universidad, Instituto Campechano, turismo, en fin, era Todos. una sinergia. Claro. Es que, Fernando, en la gestión cultural aprendes que hay tan pocos recursos que si no haces sinergia con otras instituciones, simplemente no sales adelante, es imposible. Correcto. Bien, entonces, bueno, y un día estábamos en el atrio de la catedral, un grupo de gentes acompañando al gobernador una caminata, y se queda parado y dice, aquí sería muy hermoso hacer un concierto como en las ruinas de Caracalla, o como sucede en no sé qué ciudad, en no sé dónde. En Grecia. ¿No? Y alguien le dice, ¿y por qué no lo haces? Vamos, que debe costar mucho dinero, pero cuesta más no hacerlo. Así Y además es. la promoción de tu ciudad, de tu estado, de tu política, en fin, lo convencen y, ok, está bien, vamos a revisarlo. Pero en el 99, no se me olvida, Fernando, estaba yo a punto de tomar la palabra en el Congreso de la Unión, estaba yo a punto de decir,
honorable Congreso de la Unión, como en la película, en la ley de Herodes, ¿no? Así es. Estaba a punto cuando María Rojo, Ujú. que era la encargada de la Comisión de Sí, sí, Cultura, cómo no, claro. dice, perdón, voy a interrumpir, porque hay una noticia extraordinaria que tiene que ver con el compañero que está ahorita a punto de hablar. Acaban de nombrar en Marrakech, Marruecos, a Campeche, como titularlo como Patrimonio de la Humanidad. Cultural de la humanidad. Y entonces todo el mundo, un aplauso, me aplaude, yo ya vi que me aplaude, ¿no? Pero bueno, yo estaba ahí. Pues tú representabas a Y Campeche, entonces estaba ¿no? todo el país. Y entonces en ese momento suena el celular. Y era el jefe. Digo, ¿sí qué pasó? ¿Cómo va el Festival de Centro Histórico? O sea, y a partir de ese momento el festival da un salto cuántico, un salto cualitativo y cuantitativo enorme. Claro. Bueno, acaba siendo, ya en el otro sexenio, acaba siendo un festival internacional con países y estados invitados de lujo. Claro. Durante casi todo el sexenio Sí. siguiente. Las bases están en el momento en que estamos platicando la idea, ¿no? Sí, claro. Por eso cuando estudias proyectos y te dicen la base de toda la idea, es cierto. Sí. Es cierto, no hay idea desechable. Toda idea puede ser llevada a cabo. Basta que converjan los factores positivos para que esa idea surja. Mejorable y escalable. Claro, también. por supuesto. Entonces, bueno, toda esa curva de aprendizaje fue larga. Creo que después descansó en muchísimas personas. Sí. Algunas de ellas todavía siguen en el quehacer cultural. Sí. Yo sigo, pero ya en otro ámbito. ¿Y cómo se rescató lo de Andrea Bocelli? Bueno, entonces resulta que viajo a Chihuahua y estaba yo esperando el tren Chepe. Ajá, el Chepe. Pero si lo conocen, sí, precioso recorrido por la serranía. Maravilloso. Bueno, creo que llega hasta Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero no sé, llega a la frontera. Bueno, estaba yo ahí cuando veo dos jóvenes, dos jovencitos, que estaban platicando del siguiente concierto con un grupo norteamericano y Chicago. Estaban hablando de la organización del grupo, del concierto de Chicago. En Chihuahua. Yo me acerco, disculpa, digo, me presento Alfonso Esquivel de Campeche, y, maestro, que usted tan lejos, y pues puedo platicar con ellos. Y todo el viaje empiezan a platicar que ellos son promotores de artistas internacionales. Pero eran unos niños, Fernando, que cuando se los presenta el gobernador a Jorge Carlos, dice, son unos chamacos, Alfonso. Si tú y varios de los más picudos no han podido. Digo, miren, yo vi el concierto de Chicago y fue una maravilla y ellos fueron los promotores. Digo, dame chance de platicar con ellos. Bueno, el caso es de que ese par de chamacos, ahí te mandé unas fotos donde estoy en el atrio y tengo abrazado a una mujer. Esa es una de ellas. Eran unos niños, de verdad. Una visión empresarial impresionante. Hasta la fecha siguen trabajando, ¿no? Bueno, y entonces ellos forman una empresa, se llama Magnus. Sí, Magnus, soy anónima. Bueno, entonces digo, esos son, y como se va, me dice Jorge Carlos, oye, ¿me estás seguro? Vamos a apostar yo creo que hasta mi gobierno está en juego. Y el tuyo, porque tu cabeza está en juego. Tu cabeza, mi gobierno y todo lo demás. Dice, bueno, pues digo, yo confío en ellos. Claro. Porque ya vi su trabajo. Bueno, le dimos la oportunidad, confiamos en ellos. Trajeron desde Rusia a Bocelli. Y pues el concierto, pues tú ya lo viste. Que fue una de las, creo que uno de los acontecimientos verdaderamente de carácter internacional. Totalmente. Recuerdo que un personaje, creo que apellido Orihuel o algo así, de la televisión nacional, Origel, dice, ¿qué va a hacer Bocelli a Campeche? A ese lugar, ¿no? Que nadie conoce. Y entonces Marta Chapa, que era amiga nuestra, le habla y dice, oye, ve a Campeche, es un lugar precioso, no tienes idea. Y bueno, el caso es que al poco tiempo Origel cambia su opinión y dice, no, pues definitivamente Campeche es una maravilla, vayan, ¿no? Y bueno, se logra hacer el concierto en medio de 1000 problemas técnicos, problemas logísticos, problemas de todo tipo. Sí, pero el espectáculo lo meritaba. Claro, ¿no? Por supuesto, era un espectáculo verdaderamente internacional. Sí, por supuesto.
y, y la esposa de Bocelli es su representante Ujú. y es no dura lo que le sigue. Sí. Entonces yo estaba con ella todos los días, casi 24 horas, para, ¿qué opina de esto? Hasta el micro ¿Qué le falta a detalle. todo? ¿Qué le falta a esto? ¿Qué? En Claro, fin. Bueno, hay detalles que pues son parte parte de. del, de la carne y huesito Así del... es, No así tiene es. caso No, no, comentarlo, no, no. pero son logísticas muy Muy, complicadas sí, que nos metió en otra dimensión sí. también en la organización de eventos, ¿no? Pero fue una prueba de fuego Sí, tremenda. O sea, independientemente que, pues sí, ahora sí que providencialmente tuviste la oportunidad de conocer a estos jóvenes y apoyarte en ellos para poder rescatar algo que inclusive ya te estaba costando la opinión sí, pública sí. en contra Nosotros tuya. seguíamos en la Entonces, gestión, pero sí fue proverbial, ¿eh? O sea, fue una cosa azarosa completamente. es correcto. Pero alguien me decía, creo que es Mabazán de Yucatán, me decía, no, no fue azaroso, tú estás en la ruta Así es. y en la ruta te encuentras, Encontraste el medio. exactamente, te Así es. encuentras con soluciones. Entonces, no es que porque te cayó del cielo, no. Si vas en el camino correcto, vas a encontrar Exactamente, la vas en la forma. ruta Claro. y ahí encuentras Qué soluciones. bueno, Alfonso. Entonces, esto fue una experiencia muy hermosa. Quiero confesarte algo, nunca lo he dicho, me da pena, pero vale la pena hacerlo contigo. Sí, Mira, adelante. empieza el concierto y yo me asiento en las escalinatas de la catedral y me quedo profundamente dormido. Cuando me hacen así, Alfonso, Agotado. Alfonso, era Ana Graciela Crisante, me dice, ya terminó el concierto, va a subir el gobernador a entregar un reconocimiento a Bocelli. Y reacciono, ya me paro, no oí el concierto. Me quedé profundamente dormido, Fernando. El cansancio Es emocional, todo, físico, todo, todo un agotamiento la... total. Absolutamente. Que nunca Oye, más me volvió a pasar, qué pero anécdota me acabas de contar, sí, Alfonso. Digo, lo habrás tenido que ver en repetición o de alguna otra sí, manera, claro, sí, he pero visto, con el escándalo tan grande, con esos equipos tan enormes y no haber podido. me dormí, o sea, yo me dormí, me desconecté en el concierto. Totalmente, Bueno, totalmente. bueno, después ya vieron fotos y todo, y sí, ya tengo el concierto, pero bueno, se grabó a medias porque no permiten grabarlo, en fin. Entonces, alguien por allá con celulares y ahí se fue haciendo, reconstruyendo. Eh, pero bueno, sí, déjame decirte que fue una experiencia muy intensa, muy hermosa y que ratificó mi vocación y mi entrega por el quehacer cultural. Y ojalá se pudieran hacer más cosas así en la vida, pero bueno, Vas a seguir, vas a volver a tener mira, oportunidades, Alfonso. volviendo a la pregunta original, de la trayectoria, nunca me olvidé del teatro. Cuando yo estuve, llegamos a hacer festival local, festival regional, festival nacional y festival internacional de teatro. Y nunca dejé de reconocer a los compañeros técnicos, actores, directores campechanos con sentidos homenajes en cada festival de teatro que Te hacíamos. voy a hacer una Jorge pregunta. Castro, Esperanza A Gracia, eso iba yo. Rosita Lara, los técnicos Esa. del Teatro Toro, etcétera, Lulu Ávila, etcétera, todos recibieron un reconocimiento de la institución por su trayectoria como debe de ser, como se merecen nuestros artistas campechanos que en serio lo hacen por amor al arte, Han dejado la Fernando, vida ahí. y que no viven de eso. O sea, lo hacen, Exacto. insisto, en las horas en que debe descansar, Por que una debe estar vocación. correcto, por vocación. En ese sentido, por supuesto que nunca me olvidé de eso, nunca me olvidé del teatro. Y voy a ratificar eso que acabas de decir, porque tuvimos la oportunidad hace poco de tener con la maestra Rosita Lara Qué bueno. un podcast. Platicamos de muchas cosas. La verdad fue para mí una experiencia haber estado con ella. A la fecha llevo una entrañable amistad con ella y hemos hablado de muchas y muchos otros temas que no tenían nada que ver necesariamente con el tema del podcast. Hablamos de sus libros, obviamente, de la historia del teatro. Y me hizo un comentario que digo, voy a lo mejor a delatar un poquito esto, pero se me hace importante por lo que acabas de mencionar tú. Si algo tiene en la mente y en el corazón Rosa María Lara, la maestra Rosa María Lara, es precisamente ese homenaje de reconocimiento que le hicieron
estando tú al frente de la Secretaría. Me refirió muchos nombres y destacó especialmente el tuyo por la cercanía que tuvieron, por la identidad que tienen acerca de la experiencia del teatro, y de alguna manera es la única persona de su generación, estoy hablando del teatro y estoy hablando de que ya tiene ella 76 años ininterrumpidos haciendo teatro. Y si bien se le hizo el reconocimiento en ese momento, creo que eran 50 años o algo así que fue el reconocimiento, ahorita nadie se ha fijado en que es la única mujer existente y personaje existente de esa historia teatral de Campeche, y ya no hubo reconocimientos. También pecamos, y hablo de todos los campechanos, porque es responsabilidad de todos, el recordar a la gente que ha hecho y ha construido lo que es Campeche hoy en día en cuanto a estos temas, ¿no? Arte, cultura, etcétera. Y creo que hace falta rescatar eso que tú hiciste en su momento, rescatar y reconocer a realmente el artista de cepa en su momento. Sí, sí, eso es muy importante. Y en vida, como dicen, en vida, macho, En en vida. vida. Bueno, déjame decirte algo, la maestra Rosa María, yo la admiro mucho. Estoy en un grupo, que es un grupo formal, el Seminario de Cultura Mexicana, y nuestra propuesta es hacerle un homenaje. Te voy a explicar, no solamente el teatro. Rosa María fue la fundadora de la primer Casa de Cultura de Campeche. Es correcto, sí. También ella fue presidenta en Campeche, la corresponsalía Campeche del Seminario de Cultura Mexicana. Sí, cómo no. Y estamos en estos meses que vienen, vamos a dar una sorpresa muy agradable. Y bueno, reconociendo toda esta trayectoria, ¿no? Qué bueno. Y efectivamente, bueno, entonces a lo que voy es a esto mismo, ¿no? No nos olvidamos del teatro, pero no me olvidé de ninguna otra disciplina. No, claro. Tratamos de ser holísticos, lo que te decía, ¿no? Sí. De ser integrales, lo cual es muy difícil porque si en la economía el drama es la insuficiencia de recursos, en el ámbito cultural es un drama al cuadrado. ¿Me explico? Es la ignominia total. Y nada más competir porque todas las áreas son prioritarias. Claro. Todas las áreas exigen cada vez más recursos. Claro. Todas las áreas presentan proyectos que vale la pena impulsar. Y los gobiernos pues no tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Claro. Me tocó un periodo en el que había recursos a nivel federal, había recursos en el Congreso de la Unión, había recursos aquí y había recursos internacionales que hoy día lamentablemente no hay. Y evidentemente dicen que proyectos sin presupuesto es demagogia. Es demagogia. Entonces, tú puedes plantearte llegar de aquí a la luna, pero si no tienes para hacerte un cohete, pues es demagogia. Entonces, me tocó un periodo de mucha gestión cultural, muy intenso, muy intenso, Fernando. Te lo voy a platicar. Una reunión nacional del Consejo Nacional de Cultura, me expulsa un presidente de Conaculta. Me dice, usted no es grato a esta reunión, no es grato, no es bienvenido tal Castillo de Chapultepec. ¿Por qué? Y le digo, ¿se puede saber por qué? Sergio Vela después nos hicimos amigos, muy amigos. Es que eres un rebelde sin causa, golpeas mucho a la federación y digo, es que la única manera que ustedes volteen a ver a los estados. Ya hicieron una revuelta, tienen un grupo paralelo al consejo, pero éramos muchos, ¿no? Algunos de ellos hasta la fecha somos amigos. Eudoro Fonseca, por ejemplo, ¿no? Es Babazán, y otros. Y estábamos evidentemente, sí cierto, estábamos de rebeldes, porque la federación no volteaba a vernos. Entonces, bueno, en fin, hubieron cosas que, pues algunas que tienen que ver con me salgo del consejo, claro. Otras se suspende tal cosa, presiones, ¿no? Presiones amagues, exactamente, amagues. Pero nada que llevar a la sangre al río. Finalmente se reconcilia todo, se salen junto conmigo 14 directores de área de todo el país, se sale, se da cuenta Sergio, no estoy solo, nos reconciliamos, etcétera. Viene toda una serie de actividades de reconciliación,
nos invitan a ir al Festival Cervantino. Por primera y única vez Campeche Sí, estuvo en el Festival lleva Cervantino. 457 artistas al Festival Cervantino y otros tantos vienen a Campeche. En fin, es muy larga la historia de la gestión cultural en tanto tiempo, pero sí hubieron momentos claves, momentos en que venía la luz, ¿no? Claro. Y te decía, aquí es el camino y hay que dar a la piñata. Si Pues no, Alfonso, no va a haber... estoy maravillado con muchas cosas que hemos Sí. platicado. Yo te agradezco muchísimo el tiempo que has destinado para este Sí. podcast. Realmente no habíamos tenido nunca una oportunidad de sentarnos cara a cara a platicar, pero sí te digo, nunca des por descontado el hecho de que tu trabajo es observado y es observado por gente que a lo mejor, digo, no significaremos mucho ni nada dentro del ámbito cultural, pero sí observamos y sabemos identificar cuando alguien trabaja y cuando alguien pues simplemente está sentado, ¿no? Sí. Ahora, ha sido un placer estar el día de hoy contigo. Se ha llevado el tiempo como agua, pero tú trajiste algunas cosas aquí para enseñarnos. Mira, compártenos. dentro de mis aficiones está el de editar libros. Me fundé un sello, yo quisiera un editorial, pero no alcanza, un sello que se llama Ediciones Gozoso, y edito ahora mis propios libros. Okay. O libros de otras personas. Bueno, aquí no traje algunos otros, pero bueno, de algunos otros escritores he editado 4. Sí. Y este es uno que quiero hacer un comentario breve. Como secretario de Estado es un texto basado en una compilación de 3 documentos que encontré en mi biblioteca, así azarosamente y rápidamente. Sí. Uno es el juicio a Pablo García por traición a la patria. Poca gente sabe en este estado que fue acusado Pablo García, enjuiciado y pierde el juicio además de traición a la patria, lo cual le vale una sanción económica. Él tiene que hacer una disculpa pública y salir del Estado. ¿Sí? Bueno, esa historia está acá. Luego, él es el erector, esa es la palabra correcta, del Estado de Campeche. 23 de abril de 1863, decreto juarista. Y él es el primer gobernador. Entonces, es el primer gobernador de Campeche y es uno de los, quizá el primero y único, no lo sé si exista otro, que ha sido enjuiciado como traidor a la patria. Aquí está la historia, no la voy a platicar, aquí está. Y después se va a vivir, se va a Nueva Orleans, regresa y se va a vivir a Mérida. Yo pensaba, Fernando, que en Mérida odiaban a Pablo García. Y cuál es mi sorpresa cuando me encuentro un documento que es a la muerte de Pablo García, los intelectuales yucatecos editan una apología, ensayos, poesía, sonetos, en fin, alabando al intelecto de Pablo García, un reconocimiento de la clase intelectual yucateca a Pablo García. Y aquí está, esa es la segunda parte. Bueno. Y la tercera parte es un pequeño trazo autobiográfico del propio Pablo García, de cómo vio él las cosas. Es un libro inédito en la historia de la nunca se había editado. Yo edité más de 250 libros, títulos de libros, en el tiempo que estuve. Me atrevo a decir que no se ha editado tanto en toda la historia de la institución. Sí, lo creo. Digo, quizás me veo soberbio y hasta mamón, pero ese es un dato cuantitativo. Exacto. O sea, estamos hablando de hechos, bueno, no de suposiciones. Y entonces, todo este bello libro. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Mira, eso yo los vendo en una librería digital que tengo que se llama Casa San Pancho. Okay. Porque mi casa actual, tu casa, gracias, está en la calle Altamirano, en San Pancho, okay, en San Francisco. Entonces, en el garage, ahí monté mi librería. Yo tuve una librería más de 40 años, Fernando, en Campeche. Nadie se acuerda. Entonces, la tuve. ¿Dónde estaba? Primero estuvo en el archivo municipal, luego estuvo en la calle 12, luego estuvo en la calle 61, luego volvió a estar en la 61 y luego ya estuvo en mi casa. Okay. El tiempo que yo estuve se fundaron 5 librerías. Se había una librería de Fondo de Cultura Económica, 2 de Miguel Ángel Porrúa, 2 de Conaculta y una del UNAM. Órale. Entonces, 5 librerías se fundaron. Hoy día creo que no existe más que la de
la de Ducal, La de Ducal. que es la que está aquí junto a la Biblioteca Campeche. Es correcto. Bueno, entonces este sello y todo este diseño hermoso, la diseñadora es Selma Fowell, que es nieta de Guillermo González Galera, Ah, mira. un intelectual Sí, campechano, cómo no. director campechano, Así es. maestro de muchas generaciones, políglota. Su nieta heredó talentos y ella estudió en España diseño. Ella es la diseñadora de todos los libros que ha hecho, que son 4. Ok. Este es uno de ellos. Y bueno, ella diseña el sello, el Qué hermoso. osito, sí, Qué hermoso. y ediciones Gozoso. Y si le quitas, Oso. queda Oso, ¿no? Entonces ella dice, esto es un Es oso. gozoso. Ediciones Gozoso. Entonces, bueno, es mi sello. También, entonces, soy editor. Claro. Ajá. Y bueno, dentro de otras cosas. Y bueno, no me da dinero. Todos los libros los financio yo. Por eso hago tirajes de 100, 150. Pero te da una satisfacción Muchísima, enorme. Y cuando, ¿sabes qué es lo que más me gusta? En serio, lo digo en serio. Cuando de repente llega la llamada de la Universidad de Texas. Sabemos que ya editó usted un libro más. Y ya mándeme 10. Es en serio, ¿eh? La Universidad de Texas, pues, ¿no? Lo aprendí cuando estaba yo en cultura. Es la universidad que tiene el mayor acervo de cultura, arte, ciencia, etcétera, de América Latina, Sí, lo creo. incluyendo Campeche. Sí, lo creo. O sea, es impresionante. Le sigue Nueva Orleans, que también viene a comprar libros a Campeche. Pero Texas cada año venía, ya de nuevo. Aquí está, se llevaban 2, 3 cajas. Qué bárbaro. Impresionante. Bueno, pues por eso son lo que son, Fernando. Es que bueno, qué bueno. Bueno, entonces, bueno, también le entro un poquito a la cuestión editorial. He editado 4 libros, un cuento mío que se llama Visita de la Emperatriz. Este es un libro que hizo Chavo López. Sí, Yo lo presenté. Fíjate que yo le presenté todos los libros a Chavo López. Qué bien. Él decía, mi presentador decía, oficial, Y eres titular. porque no me cuesta nada que presente mis libros. Entonces yo le presenté todos sus libros, este fue uno de ellos. Y bueno, también presentó los libros de Enrique Pino. Hace rato lo mencionabas, mi amigo Pino. Así es. Está dedicado, mira, no me dejarás mentir. Este libro se lo presenté a Pino. Me debes uno, Manuel. Ya vi que sí los firmas, no los mandas digitales. Entonces, bueno, entre otras cosas, ¿no? Muy bien. Y bueno, librero, coleccionista también, libros. Me gustaría que compartieras tu número, tu teléfono para que te contacte claro la gente que, sí. que quiera. El teléfono es el 981 12 669 35. Alfonso Esquivel Campos. Y en Instagram está como Alfonso Esquivel, está como Casa San Pancho, el lugar donde ustedes pueden entrar y ver el acervo que está en venta de la librería. Es la tienda virtual, ¿no? Exacto, una tienda virtual. Casa San Pancho, Instagram. Entonces ahí está el acervo y si les interesa, me hablan a mi celular y o quieren visitar la librería, pues van, la visitan. En fin. Excelente opción. Entonces, yo sí les recomiendo mucho, amigos, porque no estamos hablando de alguien que solamente escribe o que investigue, sino alguien que es parte del acervo real, vivo, de lo que ha sido la trayectoria de la cultura y la etapa del crecimiento de la cultura en Campeche, con momentos distintivos muy importantes. Ya lo han escuchado de viva voz de Alfonso. Aprovechen esta oportunidad, acerquémonos a conocer ese acervo cultural que podemos tener en los libros. Los libros, si bien no son lo que eran antes en cuanto a la magnitud de su distribución, pero sí siguen siendo el elemento básico del conocimiento. Así es, entonces, definitivamente. Alfonso, no me queda más que agradecer. Decía Borges que la esencia de la mente humana es el libro. Así es. Ese libro, ahí está, ahí donde se concreta todo. Y tenía razón, ¿no? Claro. Tenía razón. Por supuesto. Bueno, no me queda más que agradecerte, hombre, Alfonso, de verdad, por tu tiempo. Tenemos comprometido vernos nuevamente para ver lo que ya platicamos. Me parece una magnífica idea y cuento con ello. Lo hacemos. Pues bueno, amigos, no les queda más que decirles que gracias por su presencia, por su paciencia. Denle like y toquen la campanita. Suscríbanse al canal para que cada 8 días les aparezca ahí un nuevo podcast hablando siempre de la cultura, del arte, de la historia, de la gastronomía de Campeche. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.